Hay lugares en el mundo donde el tiempo parece detenerse, donde la modernidad titubea, como si reconociera que allí, en ese espacio sagrado, no se le permite entrar. El lago Kirigamine es uno de esos lugares. Enclavado entre las montañas de la campiña japonesa, este lago está perpetuamente envuelto en niebla. No es una niebla común, es densa, profunda, casi sólida. Llega al amanecer y se disipa solo parcialmente al mediodía, regresando antes del anochecer. Los ancianos de la región dicen que la niebla no es vapor de agua, sino memoria. Memoria de todo lo que ese lugar ha presenciado. Y el lago Kirigamine ha sido testigo de mucho. Durante siglos, las comunidades vivieron en sus orillas. Al oeste, la aldea principal, con sus casas de madera, su santuario sintoísta y su pequeño mercado. Al este vivían los olvidados. Ancianos que eligieron o se vieron obligados a permanecer en casas aisladas, sin acceso por carretera, conectados al mundo solo por un medio, el agua. Y durante décadas, estuvieron los barqueros. Capítulo 1. El joven que eligió el remo Sunpei Takahashi tenía 22 años cuando cogió por primera vez un remo como barquero oficial. Era el año 1998. Japón se encontraba en plena era tecnológica, pero el lago Kirigamine parecía existir en otro siglo. Había 12 barqueros en aquel entonces, hombres de mediana edad y ancianos, con el rostro curtido por el sol y el viento, y las manos encallecidas por décadas de remar contra las traicioneras corrientes del lago. Sunpei era diferente. Joven, delgado, con una mirada que sus compañeros describían como distante, pero amable. No hablaba mucho. No le hacía falta. Su trabajo hablaba por sí solo. Cada mañana, antes del amanecer, los barqueros se reunían en el muelle de madera. Cada uno recibía sus cargamentos, cartas, provisiones, medicinas, pequeños regalos enviados por familiares que ya no los visitaban. Y luego, uno a uno, empujaban sus barcas hacia la niebla. Era un trabajo de fe. No veías a dónde ibas. Confiabas en tu instinto, en tu memoria muscular, en el conocimiento del lago que solo se adquiere con años de práctica. Un error de navegación y podrías estar remando en círculos durante horas. O peor aún, chocar contra las rocas sumergidas que salpicaban el lecho del lago como dientes afilados. Pero Sunpei aprendió rápido. Tenía un talento natural. Los veteranos decían que oía el lago, sabía cuando cambiaba la corriente, cuando la niebla era más densa a la izquierda que a la derecha, cuando el viento estaba a punto de cambiar. Nunca se perdió, ni una sola vez. Y había algo más en Sunpei, le importaba. No solo repartía, hablaba, preguntó cómo estaban, ayudó a arreglar una gotera, cargó leña, se quedó a tomar el té. Los ancianos del otro lado del lago empezaron a esperarlo no solo por las entregas, sino también por su compañía. Porque Sunpei entendió algo fundamental, para esa gente, él era más que un simple repartidor. Él era su conexión con el mundo. Prueba de que no los habían abandonado por completo. Capítulo 2. Pasan los años, los ladrones desaparecen pero el tiempo, incluso cuando parece detenerse, continúa su marcha inexorable. Llegaron los años 2000, luego los 2010. Y uno a uno, los barqueros desaparecieron. Algunos murieron. Era un trabajo físicamente exigente, y la edad pasa factura. Otros se jubilaron y se mudaron a ciudades más grandes donde vivían sus hijos. Uno tuvo un accidente en el lago y nunca regresó. Otro simplemente se dio por vencido, diciendo que el trabajo no valía el escaso salario que pagaba el gobierno. En 2015 solo quedaban 3 barqueros. En 2017, 2. En 2019, solo Sunpei. Tenía 43 años. Su cabello empezaba a encanecer. Su cuerpo aún era fuerte, pero llevaba las marcas de 2 décadas remando contra el viento. Y ahora, estaba solo. El gobierno se percató de la situación. Se celebraron reuniones. Se presentaron estadísticas. Los gráficos mostraban la relación coste-beneficio de mantener un barquero para atender a menos de 20 personas al otro lado del lago. La solución era obvia: drones. Drones modernos, equipados con GPS y cámaras, capaces de volar en cualquier condición climática. Rápidos, eficientes, económicos. El futuro. Pero el lago Kirigamine tenía otras ideas. Las pruebas iniciales fueron desastrosas. Los drones despegaban, se adentraban en la niebla y simplemente desaparecían. Se perdió el GPS. Se interrumpió la comunicación. Algunos fueron encontrados días después, destrozados contra las montañas.
Otros nunca fueron recuperados. Los vientos en el lago eran erráticos, impredecibles. La niebla interfería con los sensores. Y había algo más, algo que los técnicos no podían explicar, como si el propio lago rechazara la tecnología. Después de 6 meses de intentos fallidos y millones de yenes desperdiciados, el proyecto fue abandonado. Sun Pei continúa remando. Capítulo 3. El invierno de 2020. El invierno de 2019 a 2020 fue brutal. Tormentas de nieve históricas azotaron la región. Las temperaturas cayeron drásticamente a mínimos no vistos en décadas. El lago se congeló parcialmente, no completamente, lo que habría sido más seguro, sino en placas irregulares de hielo que hicieron la navegación extremadamente peligrosa. Sun Pei partía cada mañana, como de costumbre. Pero ahora cada viaje era una batalla. Rompiendo el hielo con el remo. Navegando entre los témpanos flotantes. Sintiendo el frío penetrante atravesando su ropa pesada. Había días en que tardaba 4 o 5 horas en completar un trayecto que normalmente le llevaba 2. Los ancianos del otro lado del lago se encontraban en una situación crítica. Muchos ya no tenían suficiente leña. Los caminos terrestres también estaban bloqueados por la nieve. Dependían completamente de Sun Pei. Y Sun Pei no descansó. En febrero, durante una tormenta de nieve particularmente violenta, recibió un mensaje por radio. La señora Sayo, de 87 años, que vivía sola en la casa más alejada, llevaba 2 días sin responder a sus llamadas. Sun Pei miró el lago. La visibilidad era nula. El viento aullaba. Sería un suicidio intentarlo. Empujó el barco hacia el agua. Capítulo 4. La tragedia. 3 días después, cuando finalmente pasó la tormenta, se enviaron equipos de rescate a lo largo de la ruta terrestre ahora desbloqueada para ver cómo estaban las personas mayores. Encontraron 3 cadáveres. Señora Sayo, señor Hideaki, 82 años, y señora Yuki, 79 años. Todos murieron de hipotermia y privaciones. Solos, en sus frías casas. La noticia corrió como la pólvora. Y rápidamente, comenzaron las preguntas: ¿dónde estaba el barquero? ¿Por qué no les ayudó? ¿Tenía miedo del frío? Los periódicos locales, ávidos de sensacionalismo, publicaron titulares crueles: negligencia fatal, un barquero abandona a ancianos a su suerte. El último barquero, y el último en preocuparse. 3 muertes que podrían haberse evitado. Nadie se detuvo a investigar. Nadie le preguntó a Sun Pei qué había pasado. Porque Sun Pei ya no estaba allí. 2 días después de descubrirse las muertes, los residentes vieron a Sun Pei en el muelle. Estaba recuperando su viejo bote, el mismo en el que había remado durante 20 años. Lo amarró con cuerdas y lo cubrió con una lona. Y luego desapareció. Nadie lo volvió a ver. Su casa fue encontrada vacía. Sus pertenencias seguían allí, pero él había desaparecido, como si la niebla del lago finalmente lo hubiera tragado. Capítulo 5. El juicio silencioso. En los meses siguientes, la culpa colectiva se transformó en algo más tóxico: la justificación. La gente necesitaba a alguien a quien culpar. Y Sun Pei era el blanco perfecto. Siempre pensé que era extraño, dijeron algunos. Estaba obsesionado con ese trabajo. No era normal. Probablemente sufrió una crisis nerviosa y huyó. La memoria de Sun Pei quedó manchada. Su casa fue profanada con crueles grafitis. Algunos incluso sugirieron demoler la vieja casa del barquero, donde había guardado sus pertenencias durante años. Y luego, la vida continuó. El gobierno finalmente construyó una carretera improvisada al otro lado del lago. Los pocos ancianos que quedaban fueron reubicados o recibieron asistencia por tierra. El trabajo de los barqueros se suspendió oficialmente. El lago Kirigamine volvió a quedarse en silencio. Capítulo 6. La sequía revela la verdad. Han pasado 2 años. En 2022, ocurrió algo extraordinario. Una gran sequía afectó a toda la región. Los niveles de ríos y lagos han bajado drásticamente. Y el nivel del lago Kirigamine, por primera vez en décadas, quizás siglos, ha bajado varios metros. Lo que siempre había estado oculto bajo la superficie ha sido revelado. Un grupo de jóvenes exploradores y voluntarios ambientales decidió emprender una expedición al fondo expuesto del lago. Querían documentar el fenómeno y recopilar datos geológicos. Pero lo que encontraron no tenía nada que ver con la geología. Entre el barro oscuro, los troncos de árboles antiguos y las piedras cubiertas de musgo, vieron algo que no debería estar allí: 20 cajas de madera, perfectamente conservadas.
selladas con cera. Dentro de cada caja, protegida del agua, una linterna de papel tradicional japonesa. Y una carta. Capítulo 7. Las cartas que rompen el corazón. Se llamó a las autoridades. Las cajas fueron recuperadas con cuidado y llevadas al pueblo. Y allí, delante de decenas de vecinos, los fueron abriendo uno a uno. Cada carta estaba dirigida a una persona mayor específica que había sido cuidada por Sunpei a lo largo de los años. La primera carta fue para el señor Kenji, quien había fallecido en 2018. Señor Kenji, hoy le traje el té que tanto le gusta. Siento que se está debilitando. No lo dejaré solo. Volveré mañana, aunque no haya entregas. Sunpei. El segundo, para la señora Hana, si mañana nieva mucho, apunta tu linterna hacia el este. Sabré que necesitas provisiones adicionales. No dudes en preguntar, Sunpei. El tercero, ojalá pudiera traer más provisiones, pero mi sueldo no me da para comprarlas. Haré 2 viajes hoy, uno oficial y otro con mis propios recursos. Te mereces algo mejor, Sunpei. Carta tras carta. Mensajes de cariño, de atención, de amor silencioso por personas que el mundo había olvidado. Y luego llegaron a las últimas 3 cajas. Dirigida a Sayo, Hideaki y Yuki. Los 3 que murieron en el invierno de 2020. La habitación quedó en absoluto silencio cuando abrieron la carta de Sayo. Capítulo 8. El último mensaje. La carta decía: Señora Sayo, me dijeron que no contestas llamadas. Escribo esto antes de irme porque sé que podría ser peligroso. La tormenta arrecia. La niebla es la más densa que he visto en mi vida. Mi barco no está en buen estado, tiene una grieta en el lado izquierdo, pero aún no tengo dinero para arreglarlo. Pero no puedo dejarte sola. No hoy. No cuando hace tanto frío. Intentaré llegar antes de que la tormenta de nieve empeore. Si lo logro, sacaré a la señora de allí. Si no lo logro, si encuentras esta carta, significa que he fracasado. Significa que la niebla me ha llevado lejos. Lo siento, señora Sayo. Lo intenté. Juro que lo intenté. Dejo esta linterna para guiar tu alma, según la antigua tradición de los barqueros. Que encuentre paz. Con respeto y pesar, Sunpei Takahashi. Una mujer entre la multitud empezó a llorar. Luego otra. Y otra. La verdad cayó sobre todos como una avalancha fría e implacable. Sunpei nunca había abandonado a nadie. Había muerto intentando salvarlos. Capítulo 9. El peso de la culpa. Las investigaciones posteriores confirmaron todo. Los registros meteorológicos indicaron que la noche en que desapareció Sunpei, hubo vientos de hasta 80 km/h sobre el lago. La visibilidad era nula. La navegación era imposible. Se encontraron fragmentos de madera pintada, que coincidían con el bote de Sunpei, entre las rocas del lado norte del lago. El análisis forense confirmó que el bote había volcado. Probablemente chocó contra las rocas y se hundió rápidamente. Sunpei nunca tuvo una oportunidad. Y las linternas, las 20 linternas que había preparado a lo largo de los años, formaban parte de una antigua, casi olvidada tradición de los barqueros del Japón feudal. Cuando una persona mayor aislada moría sola, el barquero encendía una linterna y la colocaba en el agua para guiar el alma del difunto al mundo de los muertos. Era un ritual de respeto, de honor, de reconocimiento de que esa vida importaba. Sunpei había preparado una linterna para cada persona que atendía. Si morían en vida, realizaba el ritual. Pero él murió primero. Y ahora, la gente que lo había condenado estaba descubriendo la terrible verdad. Habían destruido la memoria del único hombre que realmente se preocupaba. Capítulo 10. El perdón que llega demasiado tarde. La culpa colectiva era abrumadora. Todo el pueblo estaba sumido en el luto. No por lo sucedido, sino por lo que habían hecho después. Las familias de los 3 ancianos fallecidos, en particular la nieta de Sayo, quedaron devastadas. La nieta, llamada Akiko, había concedido una entrevista televisiva 2 años antes, en la que calificó a Sunpei de negligente y egoísta. Ahora ella sostenía la carta en sus manos temblorosas y no podía dejar de llorar. Intentó salvarla, susurró. Murió intentándolo. Y yo, lo llamé asesino. El pueblo organizó una vigilia. Cientos de personas asistieron. Todos llevaban faroles de papel, los mismos faroles tradicionales que Sunpei había preparado. Al anochecer, cientos de faroles rojos se colocaron sobre las aguas del lago Kirigamine. La niebla era tenue esa noche, como si el propio lago supiera que algo sagrado estaba sucediendo.
Las linternas flotaban suavemente, iluminando la oscura superficie. Y en cada una, estaba escrita la misma frase: para aquellos que nunca dejaron de remar por nosotros. Akiko, la nieta de Sayo, se arrodilló junto al agua. Sostenía una linterna más grande que las demás. Y entre lágrimas, susurró: perdónanos, Sunpei-san. Perdónanos por no saber, por no preguntar, por no creer. La linterna se lanzó al agua. Y, lentamente, siguió a las demás, desapareciendo en la niebla. Capítulo 11. El legado renace. La historia de Sunpei Takahashi no terminó esa noche. Se difundió. La prensa nacional cubrió el caso. Se produjeron documentales. Y el gobierno japonés, avergonzado por la negligencia que condujo a esa tragedia, tomó una decisión histórica. Fue creado Proyecto Sunpei, un programa nacional dedicado a garantizar que las personas mayores en regiones aisladas nunca vuelvan a ser abandonadas. Se reasignaron equipos humanos a docenas de comunidades remotas. Se prohibieron los drones como sustitutos directos de las labores de cuidado humano. Y se estableció un fondo permanente para apoyar a los trabajadores que operan en zonas de difícil acceso. El proyecto Sunpei se convirtió en un modelo internacional. Otros países estudiaron e implementaron versiones adaptadas. Y en el lago Kirigamine, ocurrió algo más. La antigua casa del barquero se ha transformado en un monumento conmemorativo. Las cartas de Sunpei se han conservado y exhibido. Y cada año, en el aniversario de su muerte, todo el pueblo participa en Festival de los Faroles. Cientos de personas, ahora con visitantes de todo Japón, se reúnen al amanecer. Cada uno lleva una linterna. Y al amanecer, cuando la niebla es más densa, se encienden todas las linternas y se colocan sobre el agua. Es un espectáculo de una belleza sobrecogedora. Un mar de luz flotante que desaparece lentamente entre la niebla. Y en cada linterna, la misma frase: para aquellos que nunca dejaron de remar por nosotros. Epílogo, o lo que nos enseña Sunpei. Actualmente hay una placa de bronce fijada al muelle desde donde Sunpei partió por última vez. Dice ahí: aquí remaba Sunpei Takahashi, el último barquero del lago Kirigamine. Él no eligió la gloria. Él eligió el deber. No buscó reconocimiento. Él buscó servir. Y cuando el mundo lo juzgó, él ya lo había dado todo. A continuación se muestra una cita que se encontró en su diario personal, recuperado de su casa. El trabajo de un barquero no es solo hacer cruzar el agua. Se trata de recordarle a la gente del otro lado que no han sido olvidados, que todavía existen. Eso todavía importa. La historia de Sunpei Takahashi nos confronta con verdades incómodas sobre nosotros mismos. Sobre lo rápidos que juzgamos, lo lentos que comprendemos y lo crueles que somos con quienes no se defienden. Y con qué frecuencia solo reconocemos el valor de alguien cuando ya es demasiado tarde. Pero también nos enseña algo más: la verdadera grandeza no reside en los focos. Está en el trabajo silencioso y cotidiano, sin público ni aplausos. Se trata de levantarse antes del amanecer, agarrar el remo y cruzar la niebla, no porque sea fácil, no porque sea glorioso, sino porque alguien al otro lado está esperando. Porque sabes que importa. Sunpei Takahashi remó durante 22 años. Y la última vez, remó hacia la muerte, consciente de los riesgos, pero incapaz de tomar otra decisión. Porque eso era él. Un barquero. Hasta el final. Y cada primavera, cuando las linternas rojas flotan sobre el lago Kirigamine, desapareciendo en la niebla antigua, los aldeanos susurran una oración: que podamos encontrar el camino de regreso a Sunpei. No el hombre, sino lo que representaba. Al cuidado que no pide recompensa. Al trabajo que nadie ve. A la bondad que el mundo ha olvidado. La niebla persiste, pero ahora, ella guarda más que solo recuerdos. Ella tiene gratitud.